Entonces, si están de acuerdo, ahí le ponen que sí. Bueno, muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la primera clase del seminario Kant Hegel en este formato muy híbrido. Está bueno, está interesante. Lo que quedamos es que, bueno, este semestre vamos a revisar a Hegel y vamos particularmente a leer este texto, ¿no? Este texto clave que es así como el pórtico de entrada a su filosofía madura, que es la diferencia de los sistemas de Fichte y de Schelling, pero que antes, pues, desde luego no íbamos a entender nada si no teníamos claros ciertos conceptos de Kant. Y bueno, pues sí, así es como lo tenemos que hacer a veces, dar un repasón relativamente rápido, simplemente no para sustituir sus lecturas de Kant, sino para que refresquen algunas cosas y sobre todo pongan atención en los problemas. Hay muchos conceptos, hay toda una arquitectónica detrás. No, el objetivo no es que bueno, sí, se la aprendan después, pero lo importante es sobre todo ver los problemas, de dónde surge Kant. Entonces, yo quedé de hacerles hoy una pequeña presentación. Es, no sé cómo llamarlo, es algo así como un tráiler de Kant, ¿no? Algo así. Que vean el tráiler de la razón pura, de la crítica de la razón pura, y la próxima, Nazaed, digo, si quedan cosas pendientes, si quedan asuntos por resolver y demás, pues bien, los podemos aclarar la sesión siguiente. Pero mientras tanto, pues les digo, el siguiente tráiler de Kant lo dará Nazaed con la crítica de la razón práctica, ¿no? ¿Por qué no la crítica del juicio? Porque no da tiempo y la vamos a ir explicando ahí un poco sobre la marcha. Bueno, muy bien. Entonces, eh, el primer concepto, el absolutamente primer concepto que hay que entender a propósito de Kant, que va a ser el hilo conductor de toda su filosofía y el punto central de discusión con el resto de la filosofía posterior a él es trascendental. La palabra trascendental, ¿qué significa trascendental? Fichte se va a declarar heredero, filósofo trascendental de Kant. Schelling va a escribir su sistema del idealismo trascendental. La filosofía neocantiana va a entenderse a su manera trascendental. Después la fenomenología piensa en un ego trascendental. Entonces, esta palabra aparece y reaparece y es la palabra central. Sí, Kant está ligada con la idea de criticismo, con la palabra ilustración, con la idea de filosofía clásica alemana, pero repito, la palabra central, absolutamente central, que tiene que quedar clara, es trascendental. ¿Qué significa algo trascendental? Bueno, en el caso de Kant, que es lo que nos concierne, porque desde luego nunca ningún concepto en filosofía queda de una generación a otra o de un autor a otro sin modificaciones, incluso dentro del propio Kant. Pero sí se puede decir que lo trascendental, antes de entrar en particularidades, significa algo así como en la experiencia que nosotros tenemos del mundo, nosotros intervenimos de tal manera que el resultado es una construcción. Bueno, trascendental. La primera aproximación que podemos dar es que hay un sujeto, ¿sí?, que participa activa y pasivamente, bueno, es activamente y quizás sin darse cuenta, en un principio, en la constitución de eso que llamamos experiencia. Cuando ustedes voltean y ven el mundo, hay algo que está operando que se llama un sujeto. En lo que ustedes sienten y en lo que ustedes perciben y creen que es inmediato, dicen, no, es que mira, allá hay una piedra realmente, la piedra está frente de mí. Todo eso que ustedes están viendo y de todo eso que ustedes están articulando
no es una realidad pura, sino es algo en la que ha intervenido alguien que es un sujeto y ha intervenido de muchas maneras. Ha intervenido de cierta forma en la sensibilidad o en la receptividad. Las sensaciones que ustedes tienen no se les dan de manera caótica, se les dan con cierto orden. Y ahí empezó a intervenir esto que hemos llamado sujeto. Y el segundo punto es que después cuando empiezan a decir esto que tengo, cuando empiezan a articular juicios sobre las cosas, por ejemplo, esto es realmente una piedra, esas cosas tan triviales tienen detrás a alguien. En cada caso, nosotros, ustedes, cada uno, cada una, participa en la producción de aquello que está viviendo. Entonces, nunca es solamente una piedra la que les está interpelando, o bueno, lo que están viendo, nunca es solamente una mesa, no es tampoco, y digo, pongo ejemplos simples porque los ejemplos, a lo que quiere llegar Kant, que es explicar la ciencia física por medio de la matemática y el a priori de la matemática, ya veremos esos conceptos, dependen, pongo los ejemplos fáciles porque parecerían aquellos en los cuales nadie interviene. O sea, cuando nosotros hablamos de teorías, o cuando nosotros hablamos de las grandes concepciones de la naturaleza, como en la filosofía newtoniana, o esta o la idea de que la matemática es es el lenguaje, ¿no? El que está escrito en el libro de Dios, el libro de la naturaleza de Galileo, parecen suponer efectivamente una actividad cognitiva, una actividad intelectual, pero antes, la cuestión simplérrima, la cuestión por la cual se revoluciona pues, la filosofía, es que no hay nada, absolutamente nada, que no sea filtrado, organizado y estructurado por alguien que nosotros llamamos un sujeto. Entonces, la filosofía trascendental es aquella filosofía que nos trata de aclarar quién es ese sujeto y cómo es que estructura esa experiencia. Si es parcial, si es total, y todas las maneras, en la razón pura, en la razón práctica, es decir, cuando nosotros en la razón teórica, cuando nosotros conocemos el mundo como fenómeno, en la razón práctica, cuando nosotros actuamos frente a los demás, qué es lo que guía, por ejemplo, trascendentalmente, o debería guiar trascendentalmente nuestros actos? ¿Cómo juzgamos en general? ¿Cómo se juzga el arte? Hay cuestiones de la crítica y el juicio. ¿Cómo se juzga esto? Es lo que está pensando Kant. Es cómo nos relacionamos con el juicio, bueno, sí. Cómo nos relacionamos con el mundo en un sentido teórico, en un sentido práctico, en un sentido estético. Eh, ¿Y cuáles son esas intervenciones de un sujeto? Entonces, esa es la primera palabra, ¿no? La palabra trascendental. Entonces, esto es la obertura. Para que no se sienta así tan abrupto, vamos entonces a aligerar con algunas cuestiones de quién es Kant, cuál es su contexto. Eh, para estos momentos, ya ustedes pasaron la filosofía clásica, la filosofía antigua, bueno, más bien la filosofía antigua, después vieron algo probablemente de filosofía islámica, pues, ¿no? Después filosofía medieval, filosofía moderna, comenzaron a ver, probablemente llegaron hasta Leibniz y Spinoza. Y bueno, Kant se coloca detrás de una tradición, y esa es la que estudia, ¿no? Esa es la tradición que estudia, la tradición de los grandes metafísicos y de los grandes sistemas, particularmente la elaboración que hace Wolff de la filosofía leibniziana, y con un fuerte fondo espinosista, que va a ser de las suyas, sobre todo cuando veamos a Fichte y, y cuando entremos más directamente, ahora sí, a Hegel. Entonces les voy a compartir pantalla y les voy a contar, pues no va a llegar a cuentito, no va a ser un cuentito. Van a ser algunas cuestiones
algunas puntualizaciones para que ustedes vean algunos asuntos de Kant y no estemos tan perdidos. A ver, Kant, share. Si se burlan de mi presentación, los repruebo. ¿Ya la pueden ver? Ok, Sí, perfecto. profe. Ok, entonces aquí tienen un elegante fondo de piso de madera. Y vamos a ponerle, a ver, datos biográficos para que nos entendamos. La cuestión de la biografía, y ustedes saben, pues, que la cuestión de la persona y de la obra es bastante enrevesada. O sea, no se le puede pedir a una persona que viva de acuerdo a lo que pregona. Las obras filosóficas las leemos independientemente de los personajes que haya detrás, pero independientemente, quiere decir independientemente de juicios y enjuiciamientos morales. Pero eso no quiere decir que no haya o que no exista ningún vínculo entre la vida y la obra, simplemente no es lineal. No es lineal y no se puede explicar la obra por los eventos que una persona vive. Y sin embargo, y esto va a ser muy kantiano, sí podemos entender desencadenantes, porque, dirá Kant, el conocimiento y las elaboraciones intelectuales y lo que nosotros producimos no proviene de lo que nosotros experimentamos del mundo, pero sí comienza con lo que nosotros experimentamos de él. Es decir, si algo nos toca, ¿no?, en el mundo, nosotros comenzamos a producir algo. Necesitamos ese tacto, ese impulso del mundo, pero el resultado ya no es de este mundo, no es del mundo natural, sino es del mundo de la subjetividad, y aquello que opera en ese tránsito es lo que hemos llamado lo trascendental. Entonces, bueno, les vamos a dar aquí una serie de datos biográficos, no para que suplan su comprensión de Kant, sino para que desencadenen en ustedes asociaciones de la época, del entorno y de lo que está pasando en ese momento, y pueda hacer sentido más allá de las formulaciones explícitas que él hace. Entonces, bueno, ¿dónde nace? Nace en un lugar que ya no existe, bueno, así, con ese nombre y esa geografía, pero es Königsberg en Preußen, ¿no?, en Prusia, en 1724. Y muere probablemente exactamente en el mismo lugar, es decir, no probablemente en Königsberg, porque sí muere ahí, pero probablemente en un radio de 10 metros, en febrero de 1804. Esto, pues, es un chisme, bueno, no es chisme, así ocurrió realmente, pues así dicen los testimonios, pero es una de las cosas que más suelen llamar la atención, ¿no? Porque si ustedes piensan, por ejemplo, en otros pensadores, particularmente de la Ilustración y de la modernidad, eran personajes que tenían muchos cargos, y si no tenían cargos se la pasaban viajando por todos lados. Por ejemplo, ¿no?, Leibniz se la pasaba de viaje. Eran peor que los políticos. Y Kant no, Kant no. Kant nace en Königsberg, muere en Königsberg y aparentemente nunca en su vida pisó algo que se alejara más de 150 kilómetros del centro de Königsberg, ¿no?, que en ese entonces era la capital de la Prusia Oriental. Eh, ¿Qué escribió? Bueno, principalmente 3 obras. Escribió otras cosas, escribió mucho, escribió enormemente, contribuyó como buen ilustrado a hacer también obras de divulgación. Están sus cursos, hay algunos cursos publicados, algunos fueron muy importantes y muy famosos, como la lógica Yeshe, que es de donde viene esto que ustedes conocen y citan, y vienen todas las entradas, ¿no?, que Kant se hace 3 preguntas, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Bueno, está bien, ¿no? Se parece en la lógica Yeshe, no es necesariamente lo más importante ni lo central en la obra de Kant. Podríamos hacer un esfuerzo, pero
pero no lo voy a hacer, no por el esfuerzo, sino no voy a tomar ese camino. Publicó muchos artículos en el periódico, pero aquello por lo que es conocido, y otras obras que salen a partir de las críticas, ¿no? Como los prolegómenos, o la fundamentación de la metafísica de las costumbres, o también su texto de la filosofía del derecho, otro texto que nunca, bueno, no se publica, pero los primeros principios metafísicos para la transición a la ciencia de la naturaleza. Tiene un montón de obras, pero las tres importantes y aquellas por las cuales cambia el rumbo de la filosofía y la manera de pensar son estas tres: la crítica de la razón pura de 1781, la crítica de la razón práctica de 1788 y la crítica del juicio de 1790. Entonces, bueno, se le considera así, pues, por este nombre, crítica, que ya diremos qué es, se le considera, bueno, el fundador del idealismo trascendental. ¿Por qué trascendental? Bueno, ya intentamos decir algo, ¿no? Es trascendente a la experiencia, o más bien trascendente a aquello que nos es dado, pero es inmanente al sujeto. Entonces, hay que tener cuidado, porque claro, trasciende aquello que nos es meramente dado, aquello que los empiristas proponían como el material mismo del conocimiento y el conocimiento mismo. Es decir, cuando ustedes van y perciben el mundo con sus ojos, lo degustan con su boca, lo sienten con su piel, los empiristas dirían que esos son los datos de la experiencia y que después se asocian, ahora sí, en la mente por medio de pequeñas conexiones, ¿no? Lo que diría Kant es que no, incluso estas sensaciones están filtradas por una estructuración, ¿no? Que son las formas de la sensibilidad espaciotemporales, y después todo el trabajo de la subjetividad consiste en elaborar este material y producir no solamente conceptos, sino fundamentalmente juicios. Y van a ser juicios sobre la naturaleza, juicios sobre cómo comportarme, juicios sobre el arte, juicios sobre la naturaleza. Ujú. Y bueno, todo este reino en el cual nosotros producimos, que es el reino de la subjetividad, pues es el reino de la idea. Por eso se llama idealismo trascendental. ¿Y de qué se trata las críticas? Pues crítica significa analizar formalmente las condiciones por las cuales podemos juzgar. En otras palabras, o para decirlo así muy, muy simple, que no es incorrecto, solamente simple, es las tres críticas analizan cómo funciona la actividad trascendental del sujeto en las ciencias, en la ética y en el enjuiciamiento artístico de la naturaleza. Bueno, puse aquí algunas cositas de qué está pasando en el contexto. Les digo, nuevamente para orientarse. Se funda Gran Bretaña, eran la Gran Bretaña, the Great Britain, se forma, ¿sí? de esos pequeños reinos, como se acuérdense que estos grandes personajes, como Hume, como Locke, no pertenecen a Gran Bretaña, pertenecen a la Ilustración escocesa, son escoceses. No existe esta Gran Bretaña. Bueno, aquí es cuando se funda, y además también coincide con una Gran Bretaña que se está expandiendo y que va a convertirse en lo que viene, en la gran potencia imperialista. Después se muere en 1711, principios del siglo XVIII, se muere el famoso Luis XIV, el Rey Sol. Llega Luis XV, y bueno, después estos Luises se van a acabar con la Revolución Francesa, cuando decapiten al último y a su esposa María Antonieta, la famosa guerra anglo-española. Y puse algunas cuestiones aquí para mostrar que, digo, yo sé que aquí el contexto inmediato es el mundo europeo, pero no hay que perder de vista que para la época de la Ilustración, no solamente ya lleva bastante la conquista de América, ¿no? Piensen, 1521, ya se saben muchísimas cosas de América. Asia, África, que los conocen desde hace mucho tiempo, no se diga, pero uno de los centros a partir de los cuales se está configurando Europa es su relación con América. ¿Por qué? Bueno, pues porque, acuérdense,
Europa ha surgido desde el tercer mundo que ellos eran, porque bueno, que era el centro de la antigüedad, pues eran estos grandes imperios, ¿no? Que no son occidentales, están ahí, pero bueno, son reapropiados y parte de Occidente surge de ellos, que son los griegos y los romanos. Pero bueno, los que se quedan en Europa una vez en los 400, ¿no? En el año 400 más o menos, cuando se divide el Imperio Romano y una parte se va a Bizancio y otra parte se queda ahí en las regiones, ¿no? Lo que conocemos como Europa. Bueno, lo que cae, la ciudad cuando cae es conquistada pues por los godos, ostrogodos, visigodos, los francos, todos estos pueblos nórdicos que no son, bueno, que tratan, que conquistan y tenían comercio en los límites con Roma. Y bueno, cuando ellos llegan, adoptan la cultura romana, y bueno, se van convirtiendo poco a poco en eso que nosotros llamamos Europa, pero pues bastante tardía. Es el resultado de estos pequeños reinos medievales que se van organizando a partir de la figura de los reyes, se van expandiendo y van creando grandes organizaciones. Y bueno, finalmente ya lo que conocemos la modernidad, empieza francamente con la conquista, con la conquista de América. O sea, hay cosas que se rompen en la antigua estructura medieval, la relación del rey con la iglesia y el surgimiento de la burguesía, desde luego, el crecimiento progresivo de la burguesía, pero por otro lado, que es lo que nos suele faltar en estos cuentos que contamos, es la relación con América. Es gracias a la relación con América que se desarrolla el derecho en la Escuela de Salamanca, por ejemplo, a propósito de eh, ¿qué es un ser humano? Cuando se encuentran a un indio, sí, sí, ya conocen a los africanos, ya conocen a los asiáticos, desde luego que no existen esos nombres, pero bueno, conocen a otros grandes imperios, el eterno enemigo de los griegos, que son los persas, cuando los vencen, Alejandro Magno llega hasta la India, conocen, claro que conocen muchas cosas, pero cuando Cristóbal Colón descubre, ¿no? Descubre América y después la conquistan, el choque es enorme porque se encuentran en América ciudades enormes, ciudades que eran mucho más grandes que las ciudades europeas, entonces comienzan estas grandes discusiones sobre qué es un humano, por qué surgieron unos humanos fuera de la historia de Dios o fuera de la historia que se contaban los propios europeos en la teodicea divina, por qué tienen esos dioses, de dónde surgieron esos dioses, fueron tentados por el diablo, de dónde los sacaron. Todas esas preguntas son fundamentales, ¿no? Pero el siguiente asunto es el derecho, ¿no? ¿Cómo vamos a gobernar a aquellos que conquistamos? Ellos son un imperio, no son un imperio. Si los conquistamos, por ejemplo, ¿qué derechos van a tener? Si ya no son ciudadanos, acuérdense, por ejemplo, que los romanos cuando conquistaban un pueblo les daban el derecho de ciudadanía romana, y entonces podían acceder a ciertos derechos y obligaciones que formaban parte del marco legal del derecho romano. ¿Cómo se resuelve la cuestión del derecho? ¿Va a haber esclavitud o no va a haber esclavitud? Y todo esto es importante no solamente por el desarrollo de la idea de ser humano, sino porque además también es el principio de la famosa acumulación originaria que le permite a Europa volverse una potencia, que es el saqueo de recursos naturales de América y también el uso de mano de obra, en primer lugar, mano de obra la mano, trabajadores y trabajadoras de los colonizados, y después, como no alcanzan y porque las condiciones tampoco lo permiten, las condiciones legales, llegan los ingleses y entonces también portugueses y españoles, ¿no? Todos, pero particularmente ingleses, y entonces introducen la mano de obra esclava, y entonces llevan de África trabajadores a América. Entonces, pongo todo esto para que sepan que Kant y todos los ilustrados tenían clara la relación de Europa con América y la relación de la ilustración con el dominio del resto del mundo, que forma parte de las grandes contradicciones de Europa, ¿no? Bueno, en fin, por eso viene la rebelión de Atahualpa en Sudamérica contra los españoles, lo puse ahí, ¿no? 1742, de la cual desde luego
supieron los europeos, incluso los alemanes, porque si algo hay si algo va a haber en Europa, en la ilustración son periódicos para enterarse de todo lo que sucede. Viene el famoso terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa es importante porque destruye, hace pedazos Lisboa, queda hecho una ruina, y entonces los corazones piadosos se preguntan, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos mandaste esto? Y hay varias discusiones en torno a por qué suceden las catástrofes naturales, o por qué el mundo pareciera ser o bien no gobernado, el mundo natural, o bien gobernado por un Dios insondable y cruel, y que habría que justificar en alguna teodicea, es decir, en alguna historia que nos diga cómo es que Dios realiza su obra por misterio, de manera misteriosa, o bien aceptar que el mundo natural sencillamente no tiene nada que ver con Dios y es completamente indiferente a los fines humanos. Y eso es algo que tiene Kant bastante claro. Es algo que va a aparecer en la crítica del juicio, y de cómo nosotros, a pesar de que la naturaleza es indiferente a nosotros, de todos modos no podemos dejar de sentirnos inspirados por la grandeza de la naturaleza, que en el fondo no hace sino despertar la grandeza que nosotros tenemos, así dice Kant, como subjetividad creadora y sobre todo libre. Está el famoso motín del té en Boston, cuando echan los colonos el té para sabotear la industria inglesa en sus colonias, con miras, desde luego, a la Guerra de Independencia, ¿no? Que comienza en 1775 hasta el año siguiente, cuando se declara, y finalmente en el 87, cuando se hace la Constitución, ¿no? Entonces, fíjense, es antes, ¿no? No solemos tener claro, pero la historia no parece estar siendo hecha ya solamente en Europa, aunque sean europeos transterrados en Estados Unidos, ya son otra cosa. Y bueno, ellos liderean, pues, los estadounidenses, las luchas revolucionarias y de independencia, y por 2 años le llevan la delantera a la Revolución Francesa, ¿no? Porque también la revolución estadounidense, o la guerra de independencia, es bastante, es liberal es liberal en sus raíces, y lo que busca es defender a esta burguesía. Y también será el caso en la Revolución Francesa, aunque la Revolución Francesa tenga mucho más impacto, pues porque está en el corazón de Europa y va a desatar una cantidad de guerras, las famosas guerras napoleónicas, y va a desgarrar Europa entre liberales y conservadores. Pero bueno, eso también va a desatar, más que la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa va a desatar las... ¿dónde lo tengo aquí? No, bueno, lo tengo en otro lado. Va a desatar, evidentemente, las guerras de independencia en América Latina, ¿no? Y ya para los 1800, ¿no? Es cuando estas ideas independentistas van a regresar, y eso es lo interesante, contra los propios europeos, ¿no? O sea, parece pues que la fuerza de la Ilustración, y esto también es algo que va a tener más claro sobre todo Hegel que Kant, las ideas van siempre más allá del lugar en el que son producidas. En otras palabras, el gran escándalo, y lo veremos a propósito de un libro muy interesante que se llama Hegel y la revolución lo voy a mencionar solamente, ¿no? Hegel en Haití, ¿no? Hegel nunca fue a Haití, y sin embargo, él sabía bien de la guerra de independencia de Haití. ¿Por qué es interesante Haití? Porque es una guerra hecha por negros, en América, contra los que la han hecho colonia, que son los franceses, que son nada más y nada más, nada menos los que han hecho la Revolución Francesa. Entonces, lo que va a notar Hegel, pero es algo que también están notando los ilustrados, es que las ideas se pueden usar en contra de aquellos que las produjeron, porque uno no tiene la propiedad, en otras palabras, de ellas, ni tampoco es el más consecuente necesariamente. Es decir, los revolucionarios franceses han tirado las cadenas
de la opresión de los reyes y de la iglesia, pero las han continuado, ¿no? Y las han continuado de una forma igual de brutal. Primero contra las mujeres porque escriben los derechos del hombre y del ciudadano, y al final de cuentas los impulsos feministas que había en la Revolución Francesa son acallados y destruidos también por los propios revolucionarios hombres, ¿no? Y después lo repiten en sus colonias, porque está mal que el rey gobierne a sus propios ciudadanos con el yugo, pero está bien que una república tenga colonias, ¿no? Y finalmente reproduzca la esclavitud, no en sentido, a veces en sentido literal, a veces en sentido más ampliado del yugo, fuera de su territorio. Pero lo interesante y lo que tiene que pensar Europa en ese momento, no ahora que hacemos teoría de colonial, no. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX, es que las colonias también reclaman la libertad que los europeos empezaron a pregonar en contra de los europeos, en contra de los europeos mismos. Y estos momentos de las guerras napoleónicas van a ser momentos clave para que aprovechará América para los levantamientos independentistas. ¿Qué otras cosas han pasado alrededor? Bueno, se funda San Petersburgo, que es la capital de Rusia por mucho tiempo, y con Pedro el Grande, que hace estas grandes reformas y que funda buena parte de lo que se conoce como como la gran Rusia, ¿no? Une pedazos y crea esta idea que va a mantenerse este pedazo de tierra gigantesco que se va a pasar entre los zares hasta la revolución socialista en el siglo XX. ¿Qué otras obras anteceden a Kant? Bueno, pues, la ilustración, ¿no? Toda la ilustración. No, a él le toca ver, sí, la Revolución Francesa, pero antes de eso están los famosos enciclopedistas y los grandes ilustrados, que están preocupados, bueno, por dos cosas: por la ciencia, cuál es el papel que va a tener la ciencia en el ordenamiento del mundo, y segundo, cómo nos debemos organizar. Entonces, el espíritu de las leyes, eh, la revolución industrial en Inglaterra, los conocimientos científicos, ¿no? Como el pararrayos de Benjamin Franklin en Estados Unidos, y desde luego 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? De l'homme du citoyen. Entonces vean, pues la ilustración es el caldo de cultivo en el que Kant está escribiendo, y en la ilustración se están preguntando dos cosas. Uno, ¿qué hacemos con la ciencia o cómo la ciencia debe guiar la construcción técnica de la sociedad? Y dos, ¿cómo va a ser la igualdad entre los seres humanos para poder fundar una república en el cual, o una suerte de democracia en el cual rija la ley y no la arbitrariedad del monarca? Algunas otras cosas, bueno, ya dijimos, ¿no? Que Leibniz y Newton, Leibniz constituye como parte del pasado y el contexto de Kant, pues no solamente por su metafísica, sino también particularmente por los desarrollos matemáticos, ¿no? Algo que le maravilla a Kant es cómo es posible que nosotros tengamos un conocimiento tan certero de la naturaleza como el que nos propone, como el que nos propone Newton. Bueno, Newton y Leibniz, hay una disputa enorme sobre quién inventó el cálculo infinitesimal, pero parece que por la notación que utilizan, los dos lo descubren o lo inventan al mismo tiempo. Después se pelean por quién fue verdaderamente el primero en hacerlo, pero es irrelevante, ¿no? Lo importante es que, bueno, Leibniz toma algunas ideas de su cálculo infinitesimal para su idea de la filosofía, pero lo que hace Newton, y es lo que verdaderamente le maravilla a Kant, es que Newton toma ese aparato matemático y lo aplica a la ciencia natural, y entonces logra, no solamente en el cálculo, ¿no? Es cosa aparte, porque bueno, las leyes de la gravitación, las leyes de la gravitación universal no necesitan el cálculo, pero sí que nos permiten estudiar el movimiento. Y ahora sí, ahí están todas las leyes las leyes de Newton. Lo que me refiero es que
las leyes de Newton, tal como él las presenta, se pueden expresar de manera muy simple, sin diferenciales, ¿no? Como fuerza es igual a masa por aceleración, pero si nosotros queremos hacer ahora sí cálculos de variaciones, es decir, cálculos que impliquen variaciones en la velocidad, entonces sí necesitamos el cálculo infinitesimal, porque el cálculo infinitesimal lo que nos permite es calcular velocidades instantáneas, ¿no? Cuando nosotros calculamos generalmente la velocidad en tomando pedacitos, ¿no? Decimos, a ver, si recorrió estos, son 100 kilómetros, ¿no? En una hora, pues entonces va a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero si aquí tiene una velocidad, y aquí tiene otra velocidad, y aquí tiene otra velocidad, porque como ustedes le pisa al acelerador, entonces lo que tienen no es una velocidad constante, sino tienen una velocidad que va creciente, tiene una aceleración, y eso se representa con una curva, y si ustedes quieren hacer cálculos con la velocidad, resulta que necesitan velocidades instantáneas. Eso no vamos a entrar en detalles, pero lo que, lo que hacen asequible Newton y Leibniz es la posibilidad de hacer cálculos con lo infinitamente pequeño, ¿no? Entonces, es importante tener esta idea porque hay un infinito matemático que le va a interesar mucho, que le va a interesar mucho a Kant, ¿no? Bueno, hay otras cosas. En el arte y la cultura tenemos ahí nada más, nada menos que a Händel y, por supuesto, a Mozart. Eh, tenemos también dos, y entre ellos Bach, ¿no? Bach es famoso, ya saben, no solamente por sus oratorios, por sus cantatas, por las pasiones, por todas las obras que escribió, los famosos los conciertos de Brandenburgo, es famoso por haber también entrelazado y eh, matemáticas y música. A él se debe en buena medida el sistema que nosotros tenemos, o bueno, hasta el siglo XX, de, eh, de organizar la música, ¿no? En los famosos 12 tonos. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, bla, 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 ¿no? Esos 12 tonos que ustedes ven en el teclado de manera muy evidente, bueno, pues es una invención de Bach. Bach inventa básicamente el piano, él no lo hace, pero inventa esta cosa que se llama el clave bien temperado y es una solución matemática y aproximada para poder hacer música y poder hacer todo tipo de armonías, ¿no? No solamente secuencias, pues, sino todo el trabajo que él hace de cuando desarrolla el contrapunto para poder hacer estas obras monumentales, que ya no solamente son de canon, sino fugas, que son bastante más complicadas, que son movimientos de voces, bueno, se pueden organizar porque matemáticamente se ha decidido el universo de notas posibles, que son 12, y bueno, comienza de manera explícita esto que nosotros concebimos como la armonía occidental, ¿no? Entonces, bueno, pueden ver la potencia de las matemáticas en la organización de la música, de la técnica, la revolución industrial y de la propia organización de la vida, ¿no? Por el otro lado están las ideas libertarias y revolucionarias. Y en tercer lugar están también las ideas de cómo funcionamos ya a nivel estatal. Es decir, el contrato social, la libertad humana, la educación, cómo se enriquecen las naciones. Y todo esto finalmente es el contexto en el cual Kant publica su crítica su crítica de la razón pura. Aquí puse algunos datos adicionales, ¿no? Pero ya los mencioné, que son las guerras napoleónicas, la la revolución haitiana, que es tan importante para Hegel, y bueno, la figura de Napoleón, ¿no? Napoleón no le toca tanto a Kant, eso sí le toca más bien a Hegel, ¿no? Que se hace famosa el hecho de que Hegel publica su fenomenología del espíritu después de que, bueno, en el momento pues en el que Napoleón está invadiendo Jena. Entonces sabe perfectamente Hegel lo que es la guerra. Entonces, bueno, hasta aquí alguna... A ver, ¿dónde sale esto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nine. Bueno, entonces déjenme
¿Qué ven, ¿Está todavía ¿Estoy todavía compartiendo o ya me ven a mí? ¿Sí? A ver, entonces, ¿y eso cómo será? Bueno, no importa. Todavía se ve su presentación, profe. Ah, bueno, ok, entonces, espérenme tantito. Mm, para poder entrar ahora sí a la carnita. Ok, entonces, bueno, ya sabemos más o menos por dónde está, dónde está Kant y cuál es el horizonte. El horizonte teórico, el filosófico, cultural, político, económico. Entonces, ¿por qué escribe críticas y qué es criticismo? Bueno, es una investigación sobre las condiciones de posibilidad. Habíamos dicho que lo trascendental es solamente la participación del sujeto en la constitución de su propia experiencia. Es decir, no hay nada que nos llegue de manera pura o no filtrada. No existe la naturaleza, pues, en ese sentido, sino que existe aquello que nosotros experimentamos. En otras palabras, lo existente es existente para nosotros. No es que Kant niegue la existencia en sí, ahora entraremos en eso, pero lo importante es que aquello que existe de manera efectiva, wirklich, existe para nosotros. Y existe en la medida en la que nosotros lo hemos configurado, y esa configuración de la experiencia es lo trascendental, y la tarea que él se da es, llamada criticismo, es investigar cómo son estas condiciones de la experiencia, o cómo son las condiciones para que nosotros podamos conocer la naturaleza, cómo son las condiciones para que nosotros podamos actuar como seres libres, y cuáles son las condiciones para los juicios estéticos y natural históricos, ¿no? Entonces, para responder estas preguntas que más o menos más o menos se articulan con esta exposición popular, dice Kant, de las tres preguntas de ¿qué puedo saber? Bueno, sí, ¿qué puedo saber objetivamente? Sí, sí lo resuelve la crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Bueno, sí, sí, es qué debo hacer, pero no no por alguna, o sea, lo importante no es solamente qué debo hacer, sino qué debo hacer como ser racional y como ser libre, ¿no? Por eso les digo que este tipo de ideas necesitan ser complementadas, ¿no? Estos tres tareas que aparecen en la lógica Yeshe. Y entonces, bueno, pues sí, la crítica de la razón pura corresponde a la teoría. Lo que conozco y cómo lo conozco legítimamente. Este va a ser todo el punto. La cuestión de Kant es la legalidad. Yo puedo decir, yo conozco así, todo lo que digo que conozco, tengo que decir cómo lo conocí. Y tengo que decir por qué es legítimamente posible decir que yo lo conozco. En la cuestión de la crítica de la razón práctica, no es la teoría, sino la praxis. ¿Qué es lo que mueve mis acciones? Pero no es una investigación empírica, no es psicología, no es decir, vamos a ver a los humanos y a ver cómo se comportan, no. ¿Qué es lo que debería mover mis acciones de forma racional y universal para que yo me comporte como un sujeto absolutamente libre, es decir, como un sujeto autodeterminado? Aquí están las ideas de la ilustración, en la otra está la ciencia, y finalmente en la crítica del juicio, las preguntas que se hacen, bueno, es cómo son posibles, cómo es posible el juicio de gusto. O sea, cuando yo veo una obra de arte, ¿por qué la puedo enjuiciar como bella? ¿Y por qué comparto eso con los demás? ¿No? ¿Cómo es que nosotros acabamos compartiendo en un sentido común o una sensibilidad común nuestra apreciación estética del mundo? Y la otra es, bueno, cuando yo veo la naturaleza, y me pregunto si no estará hecha para mí como ser humano, y cuál es la relación entre la naturaleza y la cultura. A toda esta discusión tan típica del siglo XX entre la naturaleza y la cultura, Sí, Sebastián, ahorita te doy la palabra. Entre la naturaleza y la cultura, o entre lo espiritual y lo cultural, perdón, lo espiritual y lo físico, o como aparecerá en los términos más de Hegel, Schelling, entre el espíritu y la naturaleza. Todo eso se intenta responder de manera global
en la crítica del juicio, en la segunda parte, en el juicio teleológico, ¿no? Dime, share, ¿quién había levantado la mano? Sebastián, adelante. ¿Ya me escucha? Sí. Dimensión entre la lógica y la ontología. Entonces, si nos podría explicar un poco sobre eso. Perdón, hay un poquito se está viciando un poquito. ¿Podrías repetir? ¿Entendí algo sobre la relación entre lógica y ontología? Perdón, Sebastián, ¿podrías repetir tu comentario si no te ocasiona? Que si nos podría explicar un poco más con respecto a las categorías kantianas, con esta relación que tiene con la lógica y lo que sería la ontología. Claro, por favor. Claro que sí, vamos, ya llegaremos a ello, Dame nada más un momentito y ahorita vamos a entrar, ¿sí? Les pido así un poco de paciencia, ya hicimos como el gran cuadro, ahora les di un cuadro también igual de grande sobre la obra kantiana, y ahora sí vamos a entrar a lo que les prometí, que es lo de la crítica a la razón, la crítica a la razón pura, ¿sí? Igual el trailer, el teaser, menos. Ok, va. ¿Sí? ¿Algún comentario? Si también Orlando o Nazaret quieren hacer algún comentario, pues me dicen, ¿sí? Va. Entonces ahora sí. Stop recording, share screen, share. Al rato les paso este PowerPoint tan bonito. Bueno, entonces, la crítica de la razón pura. No, vamos a construirla, vamos a hacerla así, fíjense. Vamos a ponerle así para que vean. Stop share. Y ahora vamos a poner aquí un pizarroncito. Whiteboard. Ahí está. Sí ven ahora en blanco, ¿no? El pizarrón. Ya no los veo. Sí, profe. Ok. Todo blanco. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que dijimos es la palabra trascendental, ¿no? Sí, lo siento mucho, tengo una letra horrible y en la pantalla se va a ver peor, pero pues ni modo. Entonces tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo yo? No, aquí. Sí, exacto. Entonces tenemos aquí la palabra trascendental, ¿no? Bueno, filosofía trascendental, dijimos que tiene que ver con el hecho de que hay un sujeto que interviene en la experiencia. Hay alguien que es, si lo quieren así, copartícipe de aquello que él mismo o que ella misma vive. Entonces, la primera cuestión que nos sale es, bueno, si yo participo, quiere decir que hay dos elementos, ¿no? Las cosas y yo. Entonces, si he hablado de sujeto, ¿cuál es la contraparte? Bueno, pues un objeto. Vamos a decirlo así de forma muy simple, ¿no? Si yo les estoy diciendo, les estoy asegurando que aquello que experimento yo y que experimentas tú y que experimenta cada uno y cada uno de ustedes depende de lo que ustedes le ponen a la experiencia, quiere decir que hay algo antes y algo que se pone, ¿no? Algo que se le agrega. Bueno, esto que se le agrega a la experiencia para hacer experiencia y que corresponde al ámbito trascendental es el sujeto. Pero hay algo que no hacemos nosotros. Y eso es importante, Kant, y por lo cual él no se dice un idealista absoluto, sino que se dice un idealista trascendental. Es decir, soy idealista en tanto que admito que hay un sujeto que interviene en la producción de la experiencia, pero, dice Kant, soy también un realista empírico. Es decir,
yo no puedo deducir el conocimiento de la naturaleza, tengo que ir y verla, tengo que medirla, tengo que pesarla, aunque al final pueda organizarla en leyes universales, como las leyes como las leyes de movimiento de Newton, tengo que ir y necesito experiencia de eso. Entonces, eso que me toca a mí, que llega y me toca y me afecta, y van a ver que esto es problemático, terriblemente problemático, pero algo que es de alguna forma que depende de sí mismo y que nos toca a nosotros por accidente, es el objeto. ¿Cuál es el nombre técnico? Bueno, o cuál es la forma en la cual se lo nombra Kant. Bueno, pues este objeto es la cosa en sí. La cosa en sí, pongan atención en sí, es la famosa Ding an sich, es como son las cosas en sí. ¿En sí qué? En sí mismas. En sí es con independencia absoluta del sujeto. Entonces, la cosa en sí no la niega Kant, de hecho es un supuesto metafísico por el cual él evita la caída en un idealismo absoluto. Entonces, claro que hay cosas, son cosas en sí, pero de las cosas tal como son ellas en sí mismas, no puedo saber y es bastante simple, ¿no? Si yo cojo este bolígrafo, digo, yo no puedo penetrar en el alma del bolígrafo, no puedo penetrar, vamos a decirlo ya anacrónicamente, ¿no? Él no sabía esto, pero yo no puedo penetrar esos átomos y ver qué se siente ser un bolígrafo, no puedo meterme a las cosas. ¿Qué es lo único que tengo, que puedo saber de este objeto? Pues en primer lugar, en este instante, su color, su forma. ¿Y eso qué es? Lo que se me da a la sensibilidad. Y puedo hacer juicios sobre su dureza, o puedo empezar a predicar juicios, características, conforme lo vaya probando con otras cosas, ¿no? Tiene tinta negra, bla, bla, pero eso es lo que se me da a mí. La cosa en sí es el punto de vista de la cosa misma y eso no lo puedo penetrar. Y hay algo inobjetable en eso, ¿no? Entonces hay cosas que son en sí y luego hay cosas que son para nosotros. Entonces está la cosa en sí y la cosa para nosotros. Como pueden ver, Kant procede así, ¿no? Procede siempre por pares. El sujeto y el objeto, a priori y a posteriori, teórico y práctico, reflexionante y determinante. Kant siempre va a hacer esto, va a operar por medio de opuestos o por medio de relaciones complementarias que al final lo que nos dan es una tremenda arquitectónica, una especie como de gran árbol. Vamos a ver que esto se complica, pero de cualquier forma es una especie de gran árbol que en el ápice o que en la punta tiene al yo. Pero ya llegaremos a eso. Entonces, por ahora hemos dicho que hay un objeto, ¿sí? Y hay un sujeto. Dijimos que el objeto es una cosa en sí que no podemos conocer, pero que hay algo del objeto que nos toca, algo que se nos da, y eso se convierte en un objeto para nosotros. Entonces, vamos a borrar, uy, así, plano, sí, no sé si se puede. Les digo, estamos tratando de construir así un poco desde el sentido común, la crítica a la razón pura, y ahorita lo mostramos el diagrama, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos que hay cosas en sí y cosas para nosotros, ¿no? Entonces, las cosas, vamos a ponerlo así. Ah, no, estoy pintando en el lugar equivocado. Entonces, vamos a ver. Aquí están las cosas en sí. Y de estas no podemos saber nada, entonces esto pertenece a una zona gris. No podemos saber nada. Sin embargo, sí podemos saber lo que pertenece al sujeto, y ese trabajo que hace el sujeto de explicitarse a sí mismo, cómo funciona él para él, es la crítica.
de alguna forma es autoconciencia. Hacer filosofía crítica es el trabajo de autoclarificación o de autoconciencia o de comparecencia de la conciencia ante sí misma. Eso quiere decir que de suyo nosotros somos sujetos inconscientes. Nosotros no sabemos cómo construimos el conocimiento. Nosotros no sabemos cuál es la legitimidad del conocimiento. Nosotros lo que hacemos siempre y en todo momento y en primer lugar es operar. Somos seres prácticos. Somos seres que necesitan resolver problemas, somos seres que tienen conflictos, somos seres que están regidos por la urgencia, por la necesidad, el apremio de la existencia. Y por lo tanto no reflexionamos y no reparamos sobre las condiciones por medio de las cuales nosotros actuamos, nos representamos cosas y tenemos representaciones en general. Entonces la crítica es aquel trabajo que hacemos para explicitarnos cómo realmente conocemos. Entonces, hemos dicho que este análisis del sujeto o el sujeto sentado en el banquillo de los acusados es la tarea de una crítica. Y en este caso es la crítica de la razón pura. Y la crítica de la razón pura atiende a cómo conocemos el mundo. Entonces, dijimos que hay un objeto, y aquí es donde se empiezan a poner buenas las cosas. Dijimos que hay un objeto en sí, o cosa en sí, que no nos interesa porque no podemos saber nada de él. Y dijimos que hay otro lado en el universo, ¿sí? Que es el sujeto. Ahora, el sujeto dentro de sí mismo tiene una parte objetiva, es decir, el objeto para nosotros, y luego aquí algo así como los conceptos. Es decir, la diferencia entre el contenido y la forma aparece dos veces. Ahí les va. ¿Cuál sería el contenido? ¿No? Piensen aristotélicamente. Resulta que hay una cosa extraña ahí que se llama la materia y que es el contenido, y resulta que hay otra cosa que es la forma que se imprime sobre el contenido y entonces obtenemos ahora sí los objetos o el complejo ilemórfico. Teníamos una materia indiferenciada y le ponemos la forma oro y entonces se convierte ahora sí en el objeto oro. Pero el oro, en el caso aristotélico, en una de las formas, en su concepto, perdón, de forma, todos lo que ahora entendemos como elementos son para él formas y las formas se imprimen sobre una especie de materia abstracta. Bueno, aquí es muy parecido. El objeto es algo desconocido y es el contenido trascendente. Y el sujeto es pura forma. El sujeto que le interesa a Kant es pura forma. No le interesa el ser humano como objeto de estudio. El ser humano como objeto de estudio pertenece a los fenómenos, al igual que las piedras, las mesas y los eventos históricos. Lo que le interesa solamente es el sujeto trascendental, y el sujeto trascendental es un sujeto formal. Eso quiere decir que el contenido está de este lado y la forma está acá. Pero, esta forma se reitera en la subjetividad tal que aparece un nuevo contenido y una nueva forma. Ahora, para que no se confundan, ¿cómo se va a llamar eso? Y ahora explico y voy a tratar de convencerlos porque sí. Aquí tenemos la sensibilidad. Bueno, vamos a ver si puedo hacerlo así. Lo que nosotros sentimos se llama sensibilidad, se llama intuición. Ok. Sensibilidad, ¿no? Aquí está lo que sentimos y eso es el contenido, ¿no?, del conocimiento. O es lo que forma como base, lo que opera como la base de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, para seguir con la trivialidad esta de lo que tenemos a la mano. Esta pluma me provee de sensaciones. Yo la veo y percibo colores, percibo formas, percibo ciertas cualidades, pero eso lo siento. Lo siento con mis manos, con mi piel, lo veo con mis ojos,
a lo mejor la puedo leer, pues no hace gran, no es gran cosa y la puedo escuchar, ¿no? Está entrando por está entrando por los sentidos. Entonces todo eso pertenece a la forma de la sensibilidad. Pero si yo me pongo a decir cosas sobre esto y digo, la pluma o el bolígrafo es amarillo, eso es un juicio. Ya dije algo así como ese es P. Y eso requiere de otra cosa. Requiere de esa palabrita que es el es. Y lo que hace el es enlazar sujetos con predicados. Y para eso, esos ya son juicios. Pero para poder hacer juicios necesito conceptos. Entonces, de este lado tengo la sensibilidad y de este lado tengo los conceptos. Y estos conceptos se llaman entendimiento. ¿Va? Entonces aquí es todo lo que siento y aquí es cómo lo organizo en conceptos. Ahora faltan muchas cosas, ¿no? Porque así suena muy bien. Resulta que yo siento una cosa o ustedes volteen alrededor y vean toda la información que les llega a sus sentidos, pero lo cierto es que la información que les llega a sus sentidos no es lo más importante, sino cómo organizan esa información. Y entonces yo atrás de mí no digo que veo una serie de colores y formas, lo que digo es atrás de mí existe un librero con tales y cuales libros, todo lo que yo articulo, eso ya es es de otro orden. Y ese orden es del orden del entendimiento. Entonces aquí lo que tengo en la sensibilidad son evidentemente sensaciones. Y lo que tengo aquí son conceptos. Lo que tengo aquí es un material, o un material sensible. Y lo que tengo aquí es la forma que se le da. Entonces, van a decir, ¿y entonces qué es la experiencia? Ah, bueno, pues la experiencia es la suma, o diremos más bien la síntesis de sensibilidad y entendimiento, o intuiciones y conceptos, o fenómenos y lógica. Es decir, lo que sentimos por un lado y lo que pensamos por el otro, por una facultad los objetos no son dados, esta es por esto, por esta facultad los objetos no son dados y nosotros somos pasivos, simplemente los recibimos, y por esta facultad, que es el entendimiento, nosotros los pensamos. Entonces, entre sentir y pensar, se produce una síntesis. Ahora hay otra frase muy famosa que tienen que aprender porque es la que ustedes van a recitar en clase como yo, cuando ustedes sean profesores y profesoras, ¿no? Que son de las frases así favoritas que vienen en el almanaque, ¿no? Ya no hay almanaques, pero son las frases que van a poner ustedes en Facebook. Las sensaciones, o sea, todo esto, sin conceptos, son ciegas. Ustedes pueden, es lo que dice Kant, todo el ámbito de la sensibilidad, si no recibe una forma, es ciego. Por otro lado, los conceptos, si no se aplican a algo de la experiencia, alguna experiencia sensible, entonces son vacíos. Entonces aquí tienen la ceguera, aquí tienen la vacuidad, y solamente se produce conocimiento determinante verdadero sobre las cosas cuando se produce una síntesis entre sensibilidad y entendimiento. Ahora, esta no es una síntesis entre el sujeto y el objeto. El objeto está por acá, ¿no? Y el sujeto por acá. Esta es una síntesis sujeto-objeto, pero solamente dentro del lado del sujeto. Y si hay una parte objetiva, es una parte objetiva para el sujeto. Acuérdense que todo lo que sucede de este lado es el escenario, es la tarima, es la escena de la subjetividad, pero de la subjetividad meramente formal. Recuerden que lo que está diciendo Kant es cuál es el esqueleto a partir del cual podemos diagramar la forma en la que se produce el conocimiento en nosotros. Y entonces viene esta palabra
fundamental, que es la síntesis. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿pero quién hace la síntesis? Ah, pues ahora sí aparece el yo. El yo es la figura central, les decía yo, el ápice, lo que gobierna todo, porque finalmente el yo es el que puede decir que todo lo que sucede aquí y todo lo que sucede aquí es suyo, son sus representaciones. Ustedes pueden decir, ah, es que no solamente es rojo, sino es el rojo que yo veo. No solamente es un bolígrafo, sino es el bolígrafo que yo veo. Y lo que estoy enjuiciando es lo que estoy enjuiciando en cuanto yo y como yo. Y entonces tiene que haber una síntesis, ahora sí ya no, de, por ejemplo, un dato sensible y un dato y alguna forma o conceptos puros del entendimiento, sino que tiene que haber una síntesis suprema de todo lo que se percibe, de todos los conceptos y de todo lo que se piensa y que realiza todos los juicios. Y eso es una unidad trascendental de apercepción. ¿Qué significa unidad? Lo que Kant quiere es mostrarnos la unidad de la experiencia. Y todo el tiempo va a ir mostrando síntesis, de síntesis, de síntesis, de síntesis. En realidad son tres, pero hay otras mini síntesis, pero a final de cuentas lo que quiere mostrar Kant es que frente a los antiguos objetos de la metafísica que estaban por ahí, que eran Dios, el alma y el mundo, el espacio de la experiencia es la subjetividad. No es que el sujeto tenga experiencias, es que el escenario en el cual nosotros experimentamos las cosas y las enjuiciamos se llama subjetividad. Y esa subjetividad se llama subjetividad porque constituye constituye una cierta unidad. Esa cierta unidad es trascendental, es decir, es puramente formal y es a priori, es decir, no importa lo que sucede en el mundo, no importa el azar, no importa lo que ocurra por ahí, esta estructura es a priori, está fuera del tiempo. Entonces, y esta estructura, si no existiera, no podría haber unidad, porque el tiempo nos va dando una cosa y otra y otra y nos va dando una sucesión. Pero ¿qué es lo que permite que todo aquello que sucede en el tiempo sea recapitulado y sea recapturado? Si no, ustedes vivirían como los guppies, ¿no? Yo la verdad no creo que así sean los pescados, pero bueno, según esto, los peces se les olvida todo, ¿no? Tienen una memoria de corto plazo de 3 segundos. Entonces, cada 3 segundos el mundo reinicia para ellos. Lo dudo, tampoco sé si tienen también memoria a corto plazo y a largo plazo, como nosotros, pero bueno, digamos que si nosotros fuéramos así, si no hubiera síntesis, seríamos como esos peces, ¿no? En el que todo sería permanentemente nuevo. Y en realidad, quién sabe sería nuevo, porque lo nuevo existe con referencia a lo viejo, y si no podemos retener las cosas, entonces no existe lo viejo, entonces no existe la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, entonces estaríamos presos en un perpetuo presente, ¿no? En un perpetuo presente que, como dice Agustín, se concentra en un punto y se hace evanescente. Entonces, un sujeto no puede existir sin síntesis, y esa síntesis requiere de memoria y anticipación. Y la crítica de la razón pura lo que nos dice es, bueno, ¿cuáles son esas estructuras que nos permiten retener y anticipar y crear una experiencia? Si no, o sea, piensen, vamos a borrar esto. Si no, piensen, por ejemplo, este es lo que dice Agustín, ¿no? San Agustín en sus Confesiones, el libro famoso dedicado al tiempo. Y bueno, pues está meditando, está buscando a Dios, y dice, ¿dónde lo he de buscar? Pues no en las cosas, sino solamente en la interioridad, en mi corazón, porque a diferencia del judaísmo, donde la palabra de Dios está escrita en la Torá, en el cristianismo está escrito en el propio corazón. Entonces, dice Agustín, en el propio corazón. Pero ¿cómo puedo buscar a Dios en mi propio corazón? Pues tengo que buscarlo en el tiempo. ¿Y qué es el pasado? El pasado es lo que ya no es, ¿no? Entonces, tiene un no ser. ¿Y qué es el futuro? Pues lo que todavía no es. Entonces, el pasado es un ya no,
y el futuro es un todavía no. Y entonces, ¿qué es el presente? Pues nada, es un punto, y saben que el punto no tiene dimensión y por lo tanto es un cero. Entonces dice Agustín, ¿cómo puede ser que yo tenga experiencia si en el presente de ti, Dios, Dios mío, si mi alma es un punto que no tiene extensión y por lo tanto es nada? Entonces dice San Agustín, el presente tiene que elongar, bueno, que tiene que alargarse, y entonces aparece la famosa distentio, ¿no? La distentio del alma, animi. Animi, del alma, del ánima, ¿no? El alma tiene que extenderse para poder tener experiencia. Y entonces ahora sí, mi presente incluye tanto el pasado como el futuro. Y el pasado, bueno, esto ya es la reinterpretación que hacen los idealistas alemanes, será la creación, ese pasado que está reminiscentemente en nosotros y del cual nosotros no somos contemporáneos, el futuro de la redención, y mientras estamos nosotros aquí en el presente, ¿no? Pero bueno, esta distensión del alma, Kant también la necesita asegurar de tal manera que haya una estructura que me permita vincular los momentos y además una escritura propia de esos, de esos momentos, ¿no? Entonces, desde luego, por lo tanto, Kant tendrá que estar interesado en el tiempo, uno, no solamente como la forma en la que se nos dan los fenómenos a nosotros. Vean ustedes, yo llevo hablando y hablando y hablando y hablando, y mientras ustedes se aburren, pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo. Yo no puedo darles la clase, no puedo juntar todas mis palabras en un gran acorde simultáneo. Tienen necesariamente que esperar a que digan una palabra tras otra, y por lo tanto se den el tiempo. Sucesión. Pero además, ese es el tiempo de la sensibilidad, pero además ustedes tienen que poder retener algo de lo que yo estoy diciendo para poder constituir inteligibilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí necesita haber una síntesis temporal de la sensibilidad, y aquí tiene que haber una síntesis conceptual, pero a final de cuentas la síntesis de la síntesis la tiene que hacer el yo. Y entonces ahora sí puedo decir, estas son mis representaciones, esta es mi experiencia, y esta es la forma en la que este yo no tiene experiencia, sino que es la experiencia. En alemán, para que sepan, experiencia se dice Erfahrung, Erfahrung, y es muy interesante porque Erfahrung viene de, bueno, es la sustantivación de fahren, y fahren significa manejar, atravesar, ¿no? Ay, fahren. Cuando ustedes van en un cochecito, manejar, bueno, pues ya puse ahí un tráiler, ¿no? Manejar se dice fahren. Desde una bicicleta hasta un camión, hasta un coche es fahren. Entonces es como conducir. La experiencia es como conducirse a lo largo del tiempo y el espacio, con el pensamiento, estructurando. Entonces es vivir la espacio-temporalidad, dándole forma a aquello que nosotros experimentamos. Eso es lo que está haciendo Kant. Entonces ahora sí podemos sacar esto. Como quito el pizarrón. Es la primera vez que lo uso. Move to trash. Share. This one word will be read. Ajá. Entonces, hasta aquí, intuitivamente y de botipronto, todavía no les he dicho qué es a priori, a posteriori, juicios determinantes. Dijimos que es unidad trascendental de percepción, pero así muy rápido. No hemos dicho que es deducción. No hemos dicho nada. Simplemente hicimos así como la contraportada de la crítica. Pero hasta aquí tienen una intuición, no en sentido kantiano, una idea
Tampoco, es que no se puede hablar. Todas estas palabras, intuición, idea, concepto, tienen un sentido muy preciso, ¿no? En la arquitectónica kantiana, pero hasta aquí se entiende. Y bueno, por ahí sí, a ver, levanten la mano. No, ya, es como están un poco lejos, no sé si están levantando el dedo, no sé si están diciendo así como chido, o no sé si están haciendo así como no, ya, pero no, ya vi, ok, muy bien. Entonces ahora sí un dibujito, ¿no? Otro dibujito, con con el índice. A ver, otra vez. Bueno, a ver, entonces vamos a compartir ahora. Lo pongo así medio burro. Ah, ya, ok. Entonces, primero el resumen, ¿no? Primero un diagramita ahí que me encontré y está bien, ¿no? Está así simple y luego les pongo otro diagramita que hice yo, que está ampliado. Entonces, la crítica de la razón pura funciona más o menos así, ¿no? Tiene dos partes, una doctrina trascendental de los elementos y una doctrina trascendental del método. Entonces, atención a lo que está diciendo. Crítica de la razón pura. Crítica, es decir, análisis a priori de la estructura. ¿De qué? De la razón. ¿En qué ámbito? Pura. Entonces es algo así como traducido es análisis de las condiciones puras por las cuales la razón opera y gracias a las cuales nosotros tenemos conocimiento. ¿De qué? De la naturaleza. En otras palabras es, ¿cómo es posible la pregunta que trata de responder aquí es cómo es posible el conocimiento de la naturaleza de una forma rigurosa? Y si lo quieren ver, ahora sí, tal como lo dijo Kant, es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, es decir, cómo podemos conocer el mundo con certeza. Porque el mundo empírico no nos ofrece una rapsodia una rapsodia de datos y no nos ofrece un mundo estructurado. Tan es así que nosotros inventamos la ciencia para darle forma a nuestra cognición del mundo. Bueno, pues si el mundo por sí mismo no tiene una forma, sino que nosotros se la damos, entonces lo que queremos saber es cómo se la damos y cuáles son, número uno, los elementos. A ver, aquí también debe haber alguna forma para sacar un lapicito. Última diapositiva. Iniciar las opciones del puntero, pluma. Ok, entonces lo que necesitamos es ver cuáles son los elementos de la razón, es decir, con qué opera la razón, y después, en otro momento, ver cómo usamos esa razón. Entonces, toda esta parte, que es la más grande, es cuáles son los elementos de la razón y cómo se estructuran entre sí. Y esta otra parte es, pues ya que tenemos los elementos y digamos las piezas del Lego y las reglas para construir, ahora cómo y para qué usamos esas piezas. Y esa es la doctrina trascendental del método, que es una parte muy corta, muy promisoria, que expandirán los postkantianos mucho más que la doctrina de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros estamos haciendo un análisis de nuestra razón y ahora estamos viendo cuáles son sus elementos, bueno, van a ser los que ya dijimos, la estética y la lógica. ¿Qué es la estética? Bueno, pues aquella parte que estudia cómo sentimos, cómo se nos dan los objetos. ¿Y qué es la lógica? Pues aquí viene lo que preguntaba el compañero. ¿Cómo pensamos los objetos y cómo los pensamos a partir de categorías? Y entonces aquí vienen las famosas categorías según la cantidad, la cualidad, la relación. Ya veremos una tablita, ¿no? Pero básicamente son eso, las categorías que formaban parte de la antigua metafísica y que formaban para el conocimiento de la naturaleza, o también eventualmente de Dios, pero lo que dice Kant es que no conocemos con estos conceptos
como sustancia, como acción recíproca, causalidad, no conocemos ni las cosas en sí mismas, ni tampoco conocemos a Dios, sino lo que hacemos es ordenar los fenómenos que se nos dan en la estética, ¿no? Entonces, dentro de este conocimiento de la razón, dijimos que hay dos elementos. Hay elementos y cómo usamos esos elementos, pero lo que nos va a importar sobre todo de estos elementos es cuáles son, y uno es la estética, la sensibilidad, lo que se nos da, los sentidos, y la otra es la lógica, es decir, los conceptos puros del entendimiento, cómo ordenamos ese material, y de este lado también va a estar la explicación del yo. Entonces, dentro de la estética trascendental, pues nos van a interesar las dos formas en las cuales percibimos. Tiempo y espacio, no hay más. Todo lo que ustedes puedan sentir se puede acomodar en tiempo y en espacio. Y de la lógica trascendental, lo que le va a concernir a Kant son dos cosas. Uno, el camino correcto, y otra, el camino de las ilusiones. El camino correcto es, ¿cuáles son estos conceptos puros del entendimiento? ¿Cómo los deducimos o cómo nos los ganamos? ¿Y por qué es que estos conceptos de verdad nos permiten conocer el mundo al aplicarse a la estética trascendental? Perdón, al aplicarse a lo que nosotros tenemos, aquello de lo cual nosotros tenemos experiencia. Y la dialéctica trascendental se va a tratar de cómo estos conceptos los usamos mal. Los usamos a objetos trascendentes en vez de usarlo al material de la sensibilidad. Entonces, pero dentro de lo que está bien, dentro del conocimiento, no podemos decir conocimiento, pero dentro de la crítica de la subjetividad o este saber que tenemos de nosotros mismos y de cómo pensamos y con qué conceptos pensamos, viene una deducción general, viene una deducción de esos conceptos o de las categorías. Entonces, fíjense que hacer una crítica va a ser saber cómo sentimos y cómo pensamos. Para saber cómo pensamos, necesitamos ver cuáles son nuestros conceptos. Y una vez que sabemos cuáles son nuestros conceptos y los deducimos, ahora sí vemos una cosa más que está en el siguiente diagrama, y es cómo el yo trabaja con estas categorías, las aplica a la sensibilidad para generar conocimiento. Y bueno, hay una analítica de los conceptos y una analítica de los principios, ¿no? De los Grundsätze, y estos son mediaciones que introduce el entendimiento y que no corresponden exactamente. La analítica de los principios es de las partes más discutidas y complicadas de la crítica de la razón pura, porque se discute un tema que es el esquematismo, ¿no? El esquematismo no es, en sentido estricto, estética ni lógica, sino que hay varios tipos de esquematismo, y este esquematismo pareciera estar ligado no a la facultad de sentir ni a la facultad de pensar, ni a la estética ni a la lógica, sino a la imaginación. Pero la imaginación, digamos que lo que permite es, teniendo yo aquí intuiciones y teniendo aquí conceptos, son reglas de aplicación de los conceptos a las intuiciones, ¿no? No nos explica el esquematismo cómo es que nosotros podemos aplicar nuestros conceptos a las intuiciones, esa es la tarea de la deducción trascendental. Lo que nos tiene que explicar es cómo, en concreto, y esto sirve más para explicar la matemática, cómo opera la matemática, en concreto, cómo nosotros creamos reglas de aplicación de esos conceptos a tales intuiciones, ¿sí? Y los otros principios del entendimiento son aquellas como las anticipaciones, las analogías, son como todo aquello, como esa pieza intermedia que nos permite aclarar cómo generamos conocimiento concreto, porque los conceptos son demasiado generales y las intuiciones son demasiado concretas, demasiado precisas. Entonces, todo ese material, todo ese terreno intermedio de la prudencia y del enjuiciamiento, creo que está mucho más cerca de la analítica de los principios, ¿no?
que de los conceptos. Y entonces ahora sí viene el diagrama extendido, ¿no? Entonces, otra vez, otro repaso de la estructura de la crítica de la razón pura. Dijimos, bueno, tenemos dos partes, ¿no? Uno, los elementos de la razón, de qué está hecha la razón. Y la otra, cómo deberíamos usar la razón. Estoy recapitulando, estoy volviendo a decir la diapositiva anterior, pero un poquito más ampliada. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la razón? Pues la estética y la lógica. ¿A qué corresponde la estética? A lo que sentimos, la receptividad que tenemos, nuestra parte pasiva, si lo quieren ver así. Y del otro lado tenemos la lógica trascendental, que es la parte activa, y es por la cual nosotros aplicamos conceptos a aquello que sentimos. Entonces, dentro de la estética trascendental, ¿sí?, que es uno de los elementos de la razón pura, pues tenemos formas de la intuición. No se nos dan las cosas así, les digo, si Tony son, sino se nos dan estructuradas en espacio y en tiempo. El tiempo es la secuencia, una cosa se nos da detrás de otra, y el espacio lo que nos permite es ordenar las cosas en relaciones de simultaneidad. Quedémonos ahí, ¿no? No vamos a decir aquí nada de la imaginación, simplemente nos vamos a la otra parte, que es la lógica. Solamente piensen que aquí en medio podría haber algo así como la imaginación. Y la imaginación es polémica porque entre la primera y la segunda crítica pareciera cambiar la función de la imaginación y su carácter sintético, ¿no? Y también está relacionado con el esquematismo, pero vamos a dejarlo solamente apuntado. Pueden borrar eso de su memoria, simplemente quedémonos otra vez en que los elementos son la estética y la lógica. Entonces, si dijimos que en la lógica están los conceptos, entonces pues tenemos que ver cuáles son esos conceptos. Entonces aquí viene la famosa deducción trascendental de las categorías, solo que las categorías, que es el nombre clásico que se tiene en la metafísica desde Aristóteles y durante toda la Edad Media, aquí se convierten en los reine Begriffe, ¿no?, en los conceptos puros del entendimiento. Y aquí, en esta parte es donde viene, bueno, ya que tenemos nuestras tablas de categorías y que podemos explicar cómo es que los conceptos los podemos aplicar a intuiciones, viene, ahora sí, el yo, ¿no?, que es la unidad sintética, el que realiza la unidad sintética de percepción, y que es la pieza clave y fundamental de la que va a surgir toda la filosofía postkantiana, particularmente en Fichte, ¿no? ¿Quién es ese yo? ¿Cómo es que realiza esa actividad de síntesis? ¿Y cuál es la naturaleza de este yo? Porque, a diferencia de Fichte, lo que va a decir Kant es que este yo es una forma lógica. Acuérdense que la crítica solamente trabaja con el yo formal, con la estructura del yo o con la estructura de la subjetividad, si lo quieren ver así en términos más contemporáneos. Lo que nos está diciendo es cuál es la estructura de la subjetividad que le permite tener experiencia del mundo. Y esto está dentro de la analítica de los conceptos. La otra parte, la analítica de los principios, donde les decía que viene esta parte del esquematismo y de los principios, es cómo nosotros vamos creando axiomas y anticipaciones de las cosas, analogías y postulados para hacer inteligible nuestro mundo. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de eso, por medio de esas reglas generales, vamos a decir heurísticas, en las cuales nosotros sintetizamos el tiempo, ¿no? Entonces, no quiero entrar en esto, pero simplemente sepan que por medio de la imaginación, yo voy realizando síntesis en el tiempo de acuerdo a la serie, al contenido, al orden y al Inbegriff, ¿no?, der Zeit, así como el concepto por antonomasia del tiempo, y a partir de ahí voy haciendo axiomas, anticipaciones y analogías y postulados para poder hacer, a ver, un ejemplo simple. Cuando yo veo las cosas, les decía yo, para que pueda tener una experiencia inteligible del mundo, necesito anticipar lo que va a pasar, ¿no? Entonces, nadie de ustedes que vaya subiendo escalones
va recibiendo cada escalón como si fuera nuevo o como si fuera imprevisible. Ustedes saben que el espacio se continúa constantemente, ¿no? Entonces, eso pertenece a la estética. A nadie les tiene que decir que no existe el borde del mundo. Ustedes si caminan y caminan y caminan y si salieran del planeta, ustedes saben que no van a llegar al borde del espacio, o al menos en términos formales, no existe el borde del espacio. O sea, si ustedes definen el espacio euclidianamente, es un espacio infinito que se extiende en 3 direcciones y que tiene curvatura igual a 0. ¿No? No existe el borde del tiempo, del espacio, y tampoco existe el borde del tiempo. Bueno, eso les permite cierta anticipación, pero dentro del tiempo nosotros podemos ir haciendo pequeñas síntesis y pequeñas anticipaciones de los objetos en los cuales nosotros, dentro del conocimiento de los objetos, ya no de dónde suceden, que es el tiempo del espacio, sino de los propios objetos, vamos creando anticipaciones que nos permiten darle forma y unidad a las cosas y a nuestra experiencia antes de que la cosa no sea dada por completo. Entonces, finalmente son modos en los cuales acercamos la lógica a la estética, o cómo resolvemos este hiato entre la lógica, que es demasiado general, y la estética, que es muy específica, o entre la particularidad de la estética, la universalidad de la lógica y la universalidad concreta, que es el de las cosas, de las cuales nosotros tenemos experiencia. Bueno, entonces dijimos, dentro de la lógica trascendental, que son nuestros conceptos, tenemos que saber de dónde los sacamos, por qué sirven y quién los utiliza. Y del otro lado, mostrar en concreto cómo es que nosotros utilizamos estos conceptos para producir conocimiento. Y les decía yo que dentro de esta parte, Kant nos avisa, ¿no? Nos dice, pero fíjense que si ustedes no aplican estos conceptos a las intuiciones, entonces se van a engañar. Si ustedes creen que estos conceptos de infinitud, de unidad, de pluralidad, de causalidad, los empezamos a aplicar a Dios, al mundo o al alma, resulta que nos vamos a enredar en contradicciones y se va a producir una ilusión trascendental, de trascendentales shine, ¿no? Apariencias también trascendentales. Entonces, cuando nosotros aplicamos los conceptos no a la sensibilidad, es decir, al que nosotros vemos, sentimos, sino a los objetos trascendentes, y acuérdense que estos 3 objetos trascendentes eran los objetos de la metafísica specialis, es decir, la metafísica especial en el esquema de Wolff, que es el gran maestro de Kant, que recapitula la metafísica, particularmente de Leibniz, nosotros nos enredamos en ilusiones. Si las aplicamos al mundo, nos salen estas cosas, que son las antinomias. Las antinomias son contradicciones, ¿no? En realidad, todos son contradicciones. Paralogismos y aquí es, a ver, las antinomias surgen cuando nosotros pretendemos conocer la totalidad del mundo y decimos, y nos preguntamos, por ejemplo, ¿el mundo tiene un inicio o no tiene un inicio? Esto es lo que se preguntaba, bueno, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Si tiene un inicio, entonces bla, 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 contradicción. Pero tengo tan buenas razones para decir que el mundo tiene un inicio en el tiempo como para decir que no lo tiene. Y entonces aquí es cuando me voy enredando en paralogismo cuando hablo del mundo. La siguiente cuestión es el alma y básicamente es la cuestión de la autoconciencia, ¿no? Lo que quiere mostrar Kant es que tenemos que diferenciar aquí en el mundo cuando aplicamos los conceptos puros a las intuiciones o cuando lo aplicamos a la totalidad del mundo. Aquí cuando no solemos distinguir entre el sujeto empírico del sujeto trascendental y finalmente aquí en el ideal de la razón cuando nosotros creemos que es posible el conocimiento espinosista, ¿no? Es decir, un conocimiento de Dios desde el punto de vista de Dios en el cual tengo una determinación absoluta de todas las cosas, es decir, donde todo puede ser conocido de manera determinada. Y bueno, esta pretensión de totalidad, esta confusión entre el yo empírico y el yo trascendental, y la confusión entre el uso trascendente y trascendental de los conceptos, es lo que nos lleva a ilusiones trascendentales, y eso debe ser incluido
dentro del uso, el mal uso que nosotros hacemos de los conceptos, y por lo tanto, la crítica nos tiene que enseñar cuál es el buen camino para usar los conceptos y cuál es el mal camino para usar los conceptos. Y finalmente, del otro lado, tenemos la doctrina trascendental del método, y es cómo usamos la razón. Entonces, aquí lo que nos dice Kant es, ¿qué es esta razón? O sea, ya no en términos de sus elementos, sino en sus usos. ¿Por qué necesitamos una disciplina en el uso de la razón? Porque si no nos disciplinamos, caemos aquí, en la ibris, y caemos en las ilusiones trascendentales. Nos va a recordar todo el tiempo que la razón es un canon, es algo que nos orienta, pero que no produce conocimiento. Conocernos cómo nosotros pensamos es lo que nos va a impedir que nos engañemos, pero no nos va a decir cómo es el mundo. Para eso necesitamos esto, el contenido empírico. Luego, él nos va a decir que esto nos ofrece una arquitectónica de la razón pura. Y es verdaderamente sorprendente el trabajo que hace Kant, porque efectivamente demuestra que se puede organizar y se puede explicar la experiencia en un modelo que está hecho a partir de opuestos y además de un modelo jerárquico en el cual puedo comprenderlo como un conjunto de síntesis continuas en las cuales tengo la multiplicidad en la base, tengo la unidad en la cúspide, en la base tengo los fenómenos, y en la cúspide, como unión y síntesis, tengo al yo, ¿no? Y finalmente, Kant nos dice que sería interesante y sería importante hacer una historia de la razón pura que contuviera los hitos o las épocas en las cuales se fueron haciendo los grandes descubrimientos de la razón pura. Es decir, cuáles son aquellos momentos históricos en los cuales los seres humanos tuvieron las grandes revelaciones sobre su propia razón, hasta llegar finalmente, luego, a Kant, en la cual podemos tener la lista y la estructura completa de la subjetividad pensante. ¿No? Desea conservar, no, descartar. Ajá. Bueno, pues ahora como quito esto. Talking. No sé, estoy atrapado. A ver, espérenme tantito. No, aquí se hace para acá. Ay, no, estoy dándole aquí a lo, estoy dando aquí a lo bestia, espérenme. Porque, sí, stop share. Ya. Bueno, pues eso así embutido y como un tehuacanazo de Kant. Supongo que será un tanto indigesto. Por eso quería que se grabara el video para que lo puedan ver. Ahí al rato les mando el link en YouTube. Pero bueno, pues es para que lo repasen, lo vean con calma. Y les mandé otro video de otra recapitulación igual de inteligible que la de hoy, que hice hace un año o dos, en la pandemia. Pues también véanla porque tiene otros dibujitos distintos. Entonces, quizá entre las dos puedan refrescar a Kant. Si quieren algo de bibliografía, pues ahí en las ID yo les dejamos algo. Pero un libro bonito de Kant. Los españoles, Félix Duque, Jacinto Rivera de Rosales, todos ellos, esta pandilla de españoles, ha hecho yo creo que de las mejores traducciones y trabajos sobre el idealismo alemán en castellano. Entonces hay un libro de Kant, que no sé si es de Aramayo. A ver si, Nazaret, se te ocurre algo, ¿no? ¿Tú tienes algo en PDF de estos libros así cortitos que sacaron en ACAL? Debo revisar mi carpeta.
Pero se me ocurre, por ejemplo, acabo de leer el de Félix Duque. También es una buena introducción a Kant. Sí, Duque, lo que pasa es que luego, mi querido Félix es medio enredado a veces, ¿no? Sí, bueno, de repente se va, ¿verdad? Sí, de repente no. Pero da dos, tres intuiciones muy interesantes. Sí, bueno, pues puede ser, porque además es un extraordinario escritor, ¿no? Le dieron el premio Jovellanos, un ensayo que hizo ahí sobre los buenos europeos. Escribe muy bien, a veces es un poco confuso, pero bueno, les mandamos ese y otro más que yo creo tener por ahí, introducción a Kant. Estoy viendo la parte de Kant en el librero, como ya tampoco son muchos de los libros, pero creo que ya sé cuál. Bueno, déjenme buscar y les mandamos estos dos textos cortitos, ¿no? Cortitos para que se acuerden un poco de su Kant, lo desempolven y si no, pues lo descubran o redescubran. Saquen sus apuntes ahí de los semestres anteriores. Entonces, preguntas, más que preguntas, bueno, sí, pues, échenle, ¿no? Preguntas. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque una presentación así tan apretada y rápida no suelen surgir, pero sí digan ahorita, y si no también en el propio Classroom, lo que les gustaría que aclaráramos, ¿no? Es decir, no entendí nada de qué significa trascendental, o podría decir que es a priori, o podría decir que es mm, la diferencia entre trascendente y trascendental, o cuál es el yo empírico y cuál es el yo trascendental, o qué significaba la unidad trascendental de percepción, de todos los términos que estuvimos ahí mascando, las preguntas que les salgan, y lo que crean ustedes que les resulta más problemático en Kant para entender, o las dudas que llevan arrastrando desde segundo semestre, todo lo que siempre quisieron saber de Kant y nunca se atrevieron a preguntar, pues aprovechen ahorita. Yo ¿Sale? sí le voy a preguntar. Adelante, Ariadna. Sí, por favor, si me quiere aclarar esto de la diferencia entre trascendente y trascendental, por favor. Sí, lo trascendente es aquello que está más allá de toda experiencia posible. Yo de Dios no puedo tener experiencia, ni tampoco del objeto en sí. Yo no tengo experiencia del objeto en sí completo. Entonces esos son objetos trascendentes, porque están fuera de mis capacidades, están fuera de mi estructura de pensamiento y fuera de mi estructura sobre todo de percepción. Lo trascendental es lo que trasciende la experiencia, pero que es lo más propio del sujeto. Entonces, mientras que lo trascendente trasciende al sujeto, lo trascendental es lo propio del sujeto. Pero se llama así trascendente porque trasciende lo inmediato. Porque las cosas no son o no se agotan en su ser inmediato o en su ser en sí, como si nosotros no pusiéramos algo de nuestra cuchara, sino que lo trascendental es aquella forma en la cual la subjetividad informa, de darle forma, estructura y organiza aquello que se nos da pasivamente y que, bueno, al organizarlo y estructurarlo es un acto de la libertad humana. O sea, no solamente es una praxis, el intelecto es una praxis y además una praxis libre, es autodeterminación. Es un acto libre por el cual nosotros volvemos inteligible el mundo para nosotros de acuerdo a la universalidad de la cual nuestra razón tiene sed. Y bueno, discernimos entre lo que se puede hacer realmente y con legitimidad y lo que es mero delirio o ilusión trascendental. Sí, muchas gracias. Perdonen. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, tómense un Pepto-Bismol o un Riopan, digiéranlo, piénsenlo, vean el videíto, vean otras cosas en internet, ¿no? Además de los libros que les vamos a pasar, hay algunas cuestiones. A ver si encuentro, hay dos colegas,
Hay dos colegas que tienen videos introductorios interesantes, ¿no? Yo no sé cómo los han visto, si tú, Orlando, Nazaret, los han visto de este chavo, de Darren McNabb. Que es un colega norteamericano, pero habla en español. Está en Veracruz, en la Universidad Veracruzana. Él hace PERS, sobre todo, pero hace introducción así sobre Hegel, sobre Kant. Creo que él debe tener algo. Y el otro es colega Almícar. Él también tiene algunos videos introductorios. Bueno, pero les buscamos, ¿no? Ahí buscamos cosas y bueno, pues y ustedes hagan lo suyo. Y sí les pido, por favor, que pongan en el Classroom sus dudas, inquietudes y cosas que les inquietan. ¿Sale? Bueno, ¿algo más? ¿Cuestiones técnicas? ¿No? Bueno, si quieres, Orlando, ahorita nos quedamos. También a saber si tienes alguna cosa. Y pues los demás, entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sale? Bueno. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, gracias.